Buenos días a todos y a todas. Si estáis viendo este vídeo significa que hay algo en el sistema informático que ha fallado. Espero que no sea el caso y que podamos os pueda hacer esta explicación en directo. Yo os voy a explicar lo más brevemente posible en qué consiste la indefensión aprendida. Entonces, la indefensión aprendida es un estado en el que la persona se queda absolutamente convencida de que haga lo que haga, no podrá solucionar la adversidad en la que se encuentra. Aprende a lo largo de su vida, pues, en determinadas circunstancias, que las acciones no corresponden a los resultados, o sea, no puede obtener el resultado que quiere. No se trata de una patología, pero sí es un estado emocional muy frecuente que hay realmente pocas personas que no hayan estado nunca en indefensión en un aspecto o en otro. Pero hay las personas y, por ejemplo, en niños, cuando se encuentran en indefensión en temas de aprendizajes, realmente lo pasan muy mal y el entorno, debido al desconocimiento de lo que es la indefensión aprendida, ayuda poco. ¿Vale? Y os iré explicando ahora un poco. Este concepto aparece a raíz de unos experimentos que hizo Seligman en los años 75 con sus colaboradores y consistía en poner a los perros en una situación de descarga eléctrica en la que un perro, o sea, unos perros podían salir de la descarga, interrumpirla y los otros no. Entonces, cuando a los perros que no podían interrumpir la descarga se les ponía en una jaula en la que sí había esta opción de interrupción de la descarga, tenían una actitud absolutamente de pasividad. De hecho, la característica de la indefensión, la principal característica de la indefensión aprendida es la pasividad, que es muy importante esto, ¿no? Porque de hecho, la indefensión, este estado de pasividad, sirve para salir de un estado de un nivel de angustia muy fuerte. Esto es importante entenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Es como una rueda, ¿no? Las personas que están en indefensión aprenden que las respuestas y las consecuencias son absolutamente independientes y entonces esperan que esto o sea, están convencidos de que en el futuro les va a pasar esto mismo. No van a tener no va a haber un cambio, va a ser lo mismo. Con lo cual, como se quedan convencidos de que hagan lo que hagan, no van a poder salir de la situación, lo que sucede es que es como que, bueno, pues lo suelto y ya está. Es como una aceptación, pero que comporta esta pasividad. En muchos animales se encuentran en indefensión, los caballos muchísimas veces. Por ejemplo, un caballo que esté detrás de la mano, no que esté hiperflexionado, aunque después no se le dé contacto, sigue con esta hiperflexión debido a un estado de indefensión. El ejemplo de los elefantes encadenados, que estaban encadenados desde pequeños con cadenitas con unas cadenas que, claro, cuando son grandes las podrían romper perfectamente y no las rompen porque el elefante ya se encuentra en indefensión. En animales es muy frecuente en muchos casos. Hay un ejemplo que no os lo voy a poner porque no da tiempo en esta explicación, que es un ejemplo que se utiliza con un experimento de Hiroto en el que distribuía a grupos de personas unas anagramas. Anagramas que, por ejemplo, ponía la palabra Roma y cambiando las letras se podía poner amor. Un grupo tenía las dos primeras palabras que eran resolubles y la tercera también, y el otro grupo tenía las dos primeras palabras que no tenían solución y la tercera era la misma que la del grupo con las palabras que tenían solución. ¿Qué es lo que encontramos? Este experimento lo hemos hecho en un instituto de aquí, de Cataluña, y hemos visto que, o sea, es lo que me gustaría, sería interesante ver el vídeo, pero es demasiado largo. Y ves perfectamente cómo los niños que tienen, los chicos que tienen
que se les dan las dos palabras primeras que no son resolubles, vemos muy claramente cómo entran en indefensión muy rápidamente y no resuelven la tercera palabra. Esto es una inducción a un aprendizaje, ¿no? Tú aprendes que la primera no te sale, la segunda no te sale, por lo tanto esperas que la tercera no te vaya a salir. ¿Qué pasa con el tema de la indefensión a nivel escolar, por ejemplo, ¿no? Pues que como se da una reacción de pasividad, no hay una reacción emocional. Hay un déficit emocional, aparece un déficit cognitivo porque la persona acaba pensando que no tiene capacidad para resolver, a nivel cognitivo, resolver aprendizajes, y un déficit motivacional, ¿no? Que es por eso se asocia tanto la indefensión aprendida con la depresión. Yo pienso que no hay que hacer esta asociación tan directa porque hay niños que los encuentras y adultos que están en indefensión aprendida y no deprimidos, pero sí que muchas veces comporta un estado de desánimo importante, incluso una depresión, como por ejemplo en adultos, en personas mayores, ancianas que están en situaciones de indefensión, sí que encontramos frecuentemente un problema de depresión. Bueno, esto sería un ejemplo de cómo se puede entrar y cómo sacar de indefensión a un niño en el aprendizaje del dibujo, que esto ya aparecería desde muy pequeñitos, porque encontramos casos de indefensión aprendida en niños desde que son muy pequeñitos. Bueno, esto es un poco lo que os estaba explicando. Es diferente los estados de bloqueo porque hay una actitud activa, un nerviosismo, una ansiedad, con lo cual se identifica el problema, pero en la indefensión ya no hay esta reacción, hay una actitud pasiva, por lo tanto, no hay reacción corporal, no se expresa preocupación, por lo tanto, normalmente en la escuela este tipo de niños se les considera niños pasotas, niños que les da igual todo, que no trabajan, y realmente son niños que no trabajan y que entran en este estado para evitar decirse a sí mismos día a día que son tontos y que no salen, que no pueden resolverlo. Entonces es como bueno, pues lo suelto y ya está, no puedo con ello, ¿no? Y ahí se queda. Es un rendirse, es una forma de rendirse. Es muy importante entender que la indefensión, bueno, esto no os lo voy a explicar porque es muy largo, pero es muy interesante. Encontramos, esto sí que es importante, que es en dónde encontramos indefensión, ¿no? En todos estos aspectos, enfermedades, discapacidades físicas, problemas laborales, maltrato, problemas sexuales, abusos, personas mayores, dificultad de aprendizaje, trastorno psicológico, problemas económicos y acoso escolar. Entre otros, porque hay muchas situaciones en las que podemos estar en situaciones de indefensión. Digamos que estas situaciones son graves y es muy importante trabajarlas, ¿no? Bueno, es importante ayudar a la persona a salir de esta situación. Hay una cosa que es muy importante en el trabajo de la indefensión aprendida, que es que lo que vamos a hacer es un cambio de creencia a través de la sugestión. Y además hay que sostener el nerviosismo o la angustia que aparece cuando la persona sale de indefensión, que no es siempre, pero que muchas veces la volvemos a encontrar y hay que poderla sostener. Esto es muy importante entenderlo porque hay que ser conscientes de que la indefensión no se trabaja solo diciendo que puedes, eso ayuda evidentemente, pero tenemos que darle a la persona la vivencia de éxito. ¿Qué pasa en esto? Que el trabajo a través de la terapia asistida con caballos es excelente para encontrar situaciones paralelas a las que la persona está en indefensión a través de ejercicios que se dan con caballos. El trabajo de la indefensión aprendida a través de la terapia asistida con caballos realmente es excelente. Tiene unas ventajas que son muy, 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 muy favorables. Podemos ver cómo en niños, por ejemplo, cuando trabajamos en niños,
Y en adultos sería lo mismo, ¿eh? O sea, la emoción, la situación. Bueno, en niños la emoción que produce el tema de estar con caballos les hace que se olviden un poco del tema de la dificultad de aprendizaje que tienen. Es una situación distinta a la escolar y todo se hace a través del juego. Pero tenemos un punto importantísimo, tanto en adultos como en niños, en el tema de la terapia asistida con caballos, y es que la persona entra en una situación de confianza muy fuerte con el terapeuta y muy rápida. ¿Por qué? Porque si nosotros, bueno, es porque, a ver, porque una de las cosas que ayuda es que la persona cuando monta a caballo, o cuando está a pie a tierra con un caballo, siente muchas veces una emoción de miedo, de respeto, bueno, de inquietud, ¿no? ¿Qué pasa? Que crea este vínculo de confianza con el terapeuta de una forma muy rápida. Y este vínculo de confianza es muy, muy necesario para hacer el trabajo de indefensión aprendida. Es muy útil y lo necesitamos porque es muy eficaz, es más rápido, digamos, ¿no? Que lo que podríamos trabajar en una situación de despacho. Por ejemplo, es fácil entenderlo, si nosotros nos tenemos que tirar en paracaídas, vamos a crear un vínculo muy rápido no nos hemos tirado nunca, crearemos un vínculo con la persona con la que nos vamos a tirar, ¿no? Cuando se tira uno en tándem, o haciendo escalada, o haciendo cualquier situación que tiene un cierto riesgo. Lo que hacemos para tranquilizarnos es crear este vínculo de confianza. Y como para salir de la indefensión aprendida se necesita un trabajo de sugestión, este vínculo favorece muchísimo el trabajo de la indefensión. Más todas las otras ventajas que tiene el trabajo con caballos. Acelera realmente los procesos de indefensión para salir de la indefensión aprendida. Por lo tanto, es importante entender esta ventaja. Esto es principalmente lo que os quería explicar sobre indefensión aprendida y su trabajo a través de la terapia asistida con caballos. Hay muchos ejercicios, hay muchas situaciones que se pueden hacer, que se crean paralelismos, ¿no? Que la persona resuelve, por ejemplo, en casos de bullying, en casos de mujeres maltratadas, ¿no? En situaciones, en todo lo que es aprendizajes en los que el aprendizaje se hace directamente, pero por ejemplo en situaciones de bullying lo que se hace es un paralelismo y la persona tiene esta vivencia de capacidad de posicionarse, por ejemplo, ¿no? A través del trabajo con caballos. Bueno, espero que os haya quedado un poquito claro, me he pasado un poquito del tiempo. Una cosa que os quería decir, por si acaso no pudiésemos, no funcionase el sistema informático, es que si queréis tener más información, por supuesto no lo digo con ningún deseo de que me compréis el libro porque lo compréis, pero he escrito este libro, a ver si lo... tal vez aquí. No sé si lo veis. Bueno, es un libro, es una edición, es Indefensión Aprendida. Es una edición especial para equinoterapeutas porque hay una edición sin esto y una edición en la que hay añadido esta parte de ejercicios para trabajar con caballos, a través de la terapia asistida con caballos. Bueno, pues me he pasado el tiempo y me ha costado mucho hacer esta explicación tan breve. Espero que os haya servido y bueno, pues ahí está esto. Gracias a todos. Muchas gracias.